En su casa también está Noel Aguirre, a quien le digo muchas gracias, Noel, por aceptar la entrevista y sobre todo por venir hasta aquí a esta montaña. Licenciado en Ciencias de la Educación, economista, pero sobre todo valoramos su función como viceministro, la última, no la única, una de las últimas responsabilidades, viceministro de Educación con el gobierno del Movimiento al Socialismo, y es actualmente uno de nuestros columnistas. Y Noel, tengo que agradecer la seriedad y la constancia con la que trata estos temas de educación. Por eso es usted uno de nuestros doctores de cabecera en temas de educación. Gracias, Noel, por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Un saludo primero a ti, pero además a todas las personas que nos están viendo, y con todo gusto, mientras se pueda compartir análisis, conocimientos, experiencia, estamos para eso. Gracias, Noel. A ver, tenemos que hablar de esto que yo anunciaba en la introducción, que es esta nueva pugna que sí está contaminada de política y de las últimas tensiones en nuestro país, políticas y sociales, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con la educación? ¿Cuáles son los ejes que van a delimitar la manera como estamos educando a nuestros hijos? Es urgente tener claridad en esta ley departamental de educación regionalizada en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque tienen que combinar varios marcos, desde la Constitución, la ley que cubre a todos los departamentos, pero al mismo tiempo también dar el margen y el espacio a que cada departamento y cada región le ponga su sal y su pimienta, porque no podemos educar, ¿verdad?, a todos por igual, siendo que hay tantas diferencias culturales. Así que creo que hay que encontrar una buena combinación entre un paraguas amplio que cubre todo el país y al mismo tiempo saber combinar con las especificidades de cada región. Pero esto ha llevado a una tensión política, Noel, con la promulgación de esta ley departamental de educación regionalizada en Santa Cruz. Pero usted va a poder explicar este problema mejor que yo. Bueno, ahí comencemos por lo que has remarcado, lo de la política. Hay ciertos sectores de Santa Cruz que están buscando conflictos una y otra vez. Y en el último tiempo no hemos tenido serios conflictos. Parece que este es el punto de todo el inicio de otro periodo de conflictos. Eso no hay que perderlo de vista. Pero por otro lado, estamos hablando de un tema desde el punto de vista educativo fundamental. Cuando hablamos del currículo, lo que estamos hablando es de una especie de puente entre lo que es la política educativa y lo que es la práctica educativa. La política educativa está marcada por la Constitución Política del Estado, por la ley específica, en este caso la Ley de la Educación, que justo me la traje, la Ley de la Educación 070 de diciembre del 2010, que establece todo lo que debe ser la educación, pero además de una serie de otras normas, y esa política está encadenada por lo que es la práctica. La práctica se da en el aula, se da cuando el maestro ingresa a su aula, trabaja con los estudiantes, en ese momento aparece. Y ahí, entre esa política y esa práctica, está el currículo. El currículum permite bajar todos los elementos más ideológicos, conceptuales, filosóficos de la educación hacia lo que es la práctica educativa. Entonces, hablar del currículo no es cualquier cosa. Y en el tema del currículo... Y son los contenidos, ¿no es cierto? Obviamente, fundamentalmente son los contenidos, pero por detrás están los objetivos, para qué se desarrolla determinado contenido, pero además también está definido lo que es la metodología, está definido la manera de evaluar, por ejemplo, y la manera de hacer trabajo conjunto entre unos y otros sectores, que enseguida podemos explicar. Y en el caso de la ley de la educación está claramente establecido que hay 3 niveles de concreción del currículum. Un nivel de concreción es lo que se llama el currículum base. El segundo es el currículum regionalizado y el tercero el diversificado. Estos tres maneras de abordar el currículum tienen que estar armonizados, como dice la propia ley. Ahora, ¿qué es el currículum base? Yo creo que mejor podemos explicar con un ejemplo de una persona, de un estudiante,
Pongámonos que este estudiante vive en Achacachi. Este estudiante en Achacachi seguramente en su entorno, en su unidad educativa, en el entorno de la unidad educativa va a encontrar ciertas características. Por ejemplo, que él vive en un ambiente donde hay mucho de lo cultural, por ejemplo. La unidad educativa con el currículo diversificado tiene que mirar ese entorno directo, pero está ubicado en una región que tiene identidad cultural, que tiene una historia, que tiene un origen. Un clima. Todo tiene, la cultura tiene que ver con todo eso. Y entonces, acá, con esa identidad cultural, con esa región, basado en lo que son los pueblos y las naciones indígenas originarias, se construye el currículum regionalizado. Pero además hay necesidades. Esta persona, si vive en Achacachi, es una persona de esa localidad, pero además es posiblemente aymara, pero además es boliviano. Entonces tiene esa particularidad de la complementariedad. Y el currículum tiene que hacerle mirar lo boliviano, tiene que hacerlo ver todo lo que es la parte regional de la nación y del pueblo indígena, pero además de su entorno inmediato. Los tres elementos los define claramente la ley y nos dice que primero, el currículum base es una cuestión de la política nacional y el currículum regionalizado se debe trabajar con el pueblo y la nación indígena respectiva y además con las otras organizaciones, y ahí es donde se tiene que establecer el currículum que después es aprobado por el Ministerio de Educación. Eso es lo que dice. Y el diversificado es más para el trabajo de la unidad educativa, el director con los maestros, con la comunidad educativa que trabaja para adecuar las cosas. Eso es lo que está definido. En función de las características de cada unidad. De cada unidad y su entorno inmediato. Por ejemplo, hay unidades que tienen problemas de violencia alrededor, tienen que tratar el tema de violencia, pero tienen que ver qué identidad cultural está de por medio y tienen que ver la mirada nacional, porque hay que vincularse a nivel nacional. Muy bien, estamos junto a Noel Aguirre, que es un especialista en educación, viceministro de Educación, y hoy acudimos a él para plantear algunas preguntas sobre este último paso que ha dado Santa Cruz mediante esta ley departamental de educación regionalizada en Santa Cruz. Voy a subrayar, Noel, algunos puntitos que creo que nos puede aportar en lo que usted va a tejer luego para intentar una solución, porque lo que yo veo son desencuentros políticos a costa de un vacío que estamos dejando en la educación. Esta ley establece, por un lado, la conformación de un consejo educativo departamental que va a supervisar esta currícula. Por otro lado, el gobernador preside este consejo educativo que cuenta con representantes de secretarías de la gobernación de Santa Cruz, representantes de 5 pueblos indígenas, colegios privados, Federación de Maestros, Junta de Padres de Familia, representantes, y aquí me llama un poquito la atención, de la Iglesia Católica y Evangélica. Me llama la atención porque somos un Estado laico y porque solamente hay, en todo caso, la Iglesia Católica y la Evangélica y no otras, pero insisto en que somos un Estado laico y no están las autoridades del Ministerio de Educación. Lo dejo ahí porque hay otros elementos como el patrimonio cultural tangible e intangible del departamento, contenidos para personas con discapacidad, pero bueno, todo esto lo podemos ver en un segundo momento. La posición del gobierno ha emitido un comunicado, pero antes de ir al comunicado yo quiero preguntarle a Noel, ¿dónde se están dando estos vacíos y si estoy bien en esta percepción de que aquí hay un lío político? Sí, efectivamente, y hay, yo diría, como 4 grandes problemas. El primero es el reconocimiento, la validación y el respeto de la Constitución Política del Estado y la Ley de la Educación, ambos documentos absolutamente vigentes que hay que leerlos y releerlos. Segundo tema, esta propuesta de ley, esta ley departamental, es un desconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas. En Santa Cruz, al igual que cualquier otro departamento, no hay una sola identidad que tenga que ver con lo originario, con lo indígena, con lo campesino. Hay múltiples pueblos, naciones que componen. Cada uno de ellos tiene que ser reconocido en lo que es nuestro
país, ahora llamado Estado plurinacional. La plurinacionalidad también se establece en Santa Cruz y en vez de hacer una cuestión homogénea para todo Santa Cruz, hay que hacer una cuestión diversa, recuperando una mirada nacional, pero también lo que es la identidad de los pueblos y naciones que existen en el departamento de Santa Cruz, así por todos los otros niveles. Tercer problema es no reconocer, no entender qué significa el valor del currículo. Acá es simplemente emitir una norma, emitir una ley, convocar a un consejo, que después vamos a comentar que también hay una otra complicación, y con eso se supone que se resuelve. El aplicar el currículo tiene que ver con formación de maestros, tiene que ver con cuestiones de homologación de títulos, tiene que ver con trámites, tiene que ver con traspasos de los estudiantes de un departamento a otro departamento, etc. Entonces, ahí no se termina de entender, se cree que es hacer una lista de contenidos o de buenas intenciones y listo, está ahí el currículo. No, hay que hacer una cantidad de elementos que el departamento solo no los puede resolver. Y ahí viene el cuarto problema, es el tema operativo. Imagínense que este currículum pueda funcionar. Primera pregunta es, ¿quién tiene que ser certificado eso? Alguien tiene que darle la libreta. La libreta no puede ser uno de Santa Cruz, claro, otro de La Paz, etcétera. Tiene que haber una libreta nacional. Y ahí tiene que decirle al gobierno central, reconoce esto, va a tener que hacer el trámite. Segundo, si un joven decide en cuarto de secundaria, por cuestiones de la familia, se viene a La Paz, va a tener que pedir homologación. Lo que pasa con los problemas de una universidad a otra universidad, que algunas veces te reconoce y no te reconoce, vamos a tener que entrar en un mismo Estado plurinacional. Entonces, ahí tenemos un serio problema. Ahora, el otro tema en el organizativo, lo del consejo, es la ley prevé un consejo departamental de carácter educativo. Pero lo que no se reconoce en este documento es quién es la máxima autoridad en educación de acuerdo a la ley. La máxima autoridad en educación de acuerdo a la ley de la educación es el director departamental de educación. Y ese director es el que tendría que convocar al consejo, organizar el consejo, etc. Y hay un nombramiento de facto en manos de la gobernación. Ahí se puede ver claramente el interés político y la intención de manejar por determinadas cosas y no reconocer lo establecido. Del gobierno central, que también tiene que estar, ¿no? Si no hay relación entre lo local y entre lo nacional, no es posible que funcione un currículum para todo el Estado plurinacional. Y de ida y vuelta, porque en Santa Cruz algunos actores políticos y autoridades, y en Santa Cruz queda también esa idea de que hay un gobierno central centralista, y en algunos momentos hay que reconocer que en la historia del país se han dado momentos de centralismo que han sido nocivos y todavía vivimos marcas de centralismo al margen del gobierno, pero al mismo tiempo tenemos que admitir también que tiene que ir una dinámica de ida y vuelta, ¿no es cierto? Creo que de lo general a lo particular, de lo nacional a lo regional, a lo específico, hasta llegar a las características de una unidad educativa, de retorno a lo general, para que no tengamos bachilleres solamente cruceños con determinadas características, y lo propio con Tarija, La Paz o Cochabamba, ¿no? Ahí podemos poner un ejemplo. En España, por ejemplo, que es un país mucho más descentralizado, más autonómico, etcétera, se decidió en cierto momento que cada estado, cada población pueda definir su currículo. Y resulta que todo el mundo sabía, los vascos sabían de lo que pasa con los vascos, los otros, los catalanes, lo mismo, etcétera, pero nadie sabía de lo que pasa con su conjunto de su país, de España, y habían perdido la noción de lo que es la patria. Entonces, un currículum no puede funcionar si es que no hay lo local, lo departamental con lo nacional, pero también lo regional, lo verdadero regional. Por ejemplo, en Santa Cruz, si se quiere hacer un currículum solamente para Santa Cruz y se ignora el currículum que parte de los guaraníes, que son una población muy importante en Santa Cruz, no va a funcionar eso. Hay que vincular, pero vincular en consenso, y antes de hacer una ley, más bien hay que hacer un trabajo de diálogo, de construcción conjunta.
Ahora sí me voy a la posición del gobierno. El Ministerio de Educación ha asegurado que la ley departamental 297, aprobada recientemente por la Gobernación de Santa Cruz, vulnera la Constitución Política del Estado, y en sus pantallas está viendo usted el comunicado. La Ley sobre Desarrollo Humano y Políticas Sociales para Niños y Adolescentes sobre Educación y Currícula Regionalizada en Santa Cruz se atribuye facultades y competencias exclusivas del Gobierno Nacional. La Constitución establece que la potestad de plantear políticas del sistema educativo plurinacional es competencia exclusiva del nivel central, que es lo que estábamos discutiendo cabalmente junto a Noel. La ley 070, Abelino Siñani, Elizardo Pérez, establece que el Ministerio de Educación es la única entidad responsable de diseñar, aprobar e implementar el currículo base y apoyar a la formulación y aprobación de los currículos regionalizados en coordinación con las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Pero ¿qué ha sucedido? Que hay en la representación del gobierno central en esta nueva mesa que plantea el departamento de Santa Cruz. ¿Podemos seguir hacia adelante? ¿Será factible continuar así? ¿Y cuáles son los escenarios de solución, Noel? Lo peor es que las intenciones del gobierno departamental y de la misma gobernación van a continuar. Seguramente el gobierno nacional va a tener que ejercer una presión por la vía constitucional, las normas. Eso va a ocurrir, pero el problema el problema real va a llegar a los estudiantes. Cuando quieran resolver el problema de su título de bachiller, cuando quieran cambiarse a otro lado, quieran venirse a una universidad acá, van a tener problemas. Entonces, el problema político va a originar un problema real de concreción en los estudiantes. Y esto no puede, vamos a pagar los ciudadanos y ciudadanas cuando esto tengamos... no puede ser. Entonces, en lugar de entrar en un conflicto, debería hacerse una discusión. Y yo creo que en el tema del currículum, cuanto más aportes hayan desde las bases, como se llama, hay más posibilidades para poder construir mejor. Pero no se puede hacer con imposiciones, no se puede hacer. Aquí salió una ley departamental y ahora trabajamos. Los ciudadanos son los que más van a dañar. Permíteme una lectura. Estoy con la ley 070 de educación, el artículo 69, el numeral 3. Dice: es responsabilidad del Ministerio de Educación diseñar, aprobar e implementar el currículum base con participación de los actores educativos, así como apoyar la formulación, y aquí subrayo, y aprobación de los currículums regionalizados, en coordinación, aquí dice quiénes hacen los regionalizados, en coordinación con las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, preservando su armonía y complementariedad con el currículum base plurinacional. Ahí está dicho absolutamente todo, y eso es lo que habría que volver. Obviamente que el gobierno nacional, en vez, debería convocar a los de Santa Cruz, pedir más bien la propuesta, analizar, pero convocar también a los pueblos y naciones indígenas que habitan Santa Cruz para buscar la armonía con el currículum base y el currículum regionalizado. Estábamos viendo en imágenes a la asambleísta cruceña, allí está, que en entrevistas acá en La Razón Radio, ha planteado duras críticas también contra el gobierno, a quien ha acusado de ser centralista y de no participar de anteriores convocatorias que se han dado en estos marcos en Santa Cruz. Noel, la solución para no pasar por estos papeles que van a tener que esperar son algunas herramientas más jurídicas que toman su tiempo y al final terminan atrasándonos. No sé si hay posibilidad de plantear un escenario político de mayor apertura con actores cruceños, actores del gobierno central. Usted, Noel, aborda esto en sus textos a menudo. Creo que la salida tiene que ser política también. ¿O por dónde se imagina usted? Por un lado, política, de poner estas posiciones duras y más bien entrar en un proceso de diálogo, pero al menos hay tres niveles de actores: el nivel nacional, el nivel departamental y lo que es propiamente los pueblos y las naciones indígenas originarias. El currículum se construye con la mirada nacional, que además vincula con lo internacional, y con la mirada de lo que es el pueblo, la nación indígena que compone eso, porque en lo nacional está toda esa mirada intercultural de lo que es el departamento, ¿no? Entonces ahí hay que entrar en un proceso muy intenso de discusión,
pero además revisar cuáles son los elementos operativos para que no se dañen a los estudiantes fundamentalmente y a sus propias familias. El otro punto que quiero abordar también en este encuentro con Noel es la religión. Bolivia hoy es un estado laico y si bien existe la libertad que tiene que darse también de formar parte de una fe, tiene que darse el respeto a un estado laico. Me llama la atención en estos marcos de representación la presencia de la Iglesia Católica, evangélica, primero porque no toman el resto de las religiones que también están presentes, pero yo reclamo, bueno, en lo particular soy más bien propensa a plantear una educación laica, admitiendo que hay colegios religiosos que también pueden plantear sus propias visiones y que tienen el derecho de existir. Un colegio católico puede existir como tal, pero bajo una normativa de educación laica. Esto no es invento boliviano. Francia, por ejemplo, es un ejemplo claro de educación laica. ¿Qué impresión tiene sobre eso? Respecto a eso está muy claro. La Constitución declara al Estado plurinacional un Estado laico y hay que proceder en esos términos. Y hay que diferenciar entre lo que es religión y lo que es espiritualidad. Lastimosamente todavía hay sabios que confunden esto. Lo religioso está establecido inclusive por una institucionalidad, que eso en los lugares donde corresponde se puede desarrollar, pero es ingresar como capacidad de decisión de cómo va a ser la educación, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, eso se está confundiendo. La otra cosa es que desde lo que son los pueblos y las naciones indígenas originarias, se van las maneras como se desarrolla la espiritualidad, que es absolutamente distinto. Pero además, lo que tenemos que comenzar a comprender, y ojalá también las iglesias puedan comprender, que el hecho de involucrarse en temas que no son de su competencia estrictamente, les está condicionando una serie de otros problemas que hemos visto que en el último tiempo están comenzando a surgir y más bien están equivocando lo que es su rol. Pero también lo que hay que reclamar... ¿Qué riesgo habría para estas iglesias? ¿No? Termino y sí, me refiero. Lo que también hay que comenzar a pensar... ¿Por qué, por ejemplo, no se pone una representación de todos los pueblos indígenas y originarios que hay en Santa Cruz? ¿Por qué no se los convoca a los guaraníes, para decir de alguna manera más concreta? Y volviendo al otro razonamiento, ¿cuáles son los riesgos? Cuando se confunde el tema del desarrollo espiritual con la definición de políticas que son propias de un Estado, lo que es el título de religión comienza a confundirse como ejercicio de un poder, como dominio de ciertos espacios, etcétera, y origina, por ejemplo, los casos que hemos tenido en el último tiempo de denuncias de pederastía, de violencia, etcétera. Es que una cosa es construir lo espiritual y otra cosa es construir un poder político, que está establecido a través de los organismos políticos, de los partidos políticos, y eso yo creo que la propia Iglesia tiene que comenzar a distinguir lo que es su propio rol. A propósito de esto, también aprovecho para preguntarle, Noel, su lectura de este último escándalo que data de hace mucho tiempo. No es el único país, no es la única región donde se han presentado estos casos de pederastia, y los lugares núcleo, digamos, de estos delitos, porque son delitos, son los espacios educativos de formación. Creo que las niñas, los niños y los adolescentes son muy vulnerables a estos delitos. En este caso escandaloso, con la Iglesia, pero puede darse y se ha dado también con otros actores fuera del campo religioso, comenzando por los profesores u otras personas involucradas en estos procesos de formación, ¿no? Creo que son ámbitos en los que se puede ejercer mucho abuso, y eso nos preocupa, ¿no? Como madres, padres de niñas y niños. Ahí hay varios elementos que se pueden analizar. Primero está el tema educativo. Si se han establecido unidades educativas, es para que trabajemos en el sentido amplio de lo que es la educación. Y el sentido amplio de educación no solo es la transmisión de conocimientos, sino además es el desarrollo, por ejemplo, de valores, de principios.
Y quien desarrolla el proceso educativo, que sea el maestro, el director, quien ejerce el nivel de autoridad, es uno de los que principalmente debe desarrollar esto. Por lo tanto, en temas educativos, uno de los asuntos que más hay que cuidar es precisamente estos actos que violentan lo que es la relación de las personas. Pero además, una vez más muestra que en la medida que involucramos el tema religioso con el asunto del desarrollo de las actividades cotidianas de la población y mucho más con ejercicio de poder, se comienza a confundir y ocurre lo que hemos visto lastimosamente en nuestro país, que obviamente, desde mi punto de vista, tienen que ser sancionados con la mayor severidad posible. Y esperemos tener pronto estos resultados, Ojalá. sobre todo porque se trata de delitos contra los más vulnerables en nuestra sociedad. Y hay un otro tema que lo planteo también, de hecho ha sido Noel quien lo ha puesto en nuestra agenda, y es la formación de los maestros y las maestras, porque puede haber en los periódicos una guerra ahí de titulares y de sectores, qué sé yo, hay una pelea por fuera, pero cuando se cierra la puerta del aula está el maestro o la maestra y los estudiantes. ¿Cuánto estamos haciendo en el Estado de manera general en esta formación? Yo creo que aquí tenemos un tema de los más importantes por trabajar. No solamente por las deficiencias, las ausencias que tenemos en el tema de la formación. Así como encontramos maestros que son muy buenos, muy dedicados, conocen su tema, hay maestros que realmente llaman la atención que sigan trabajando en esa instancia. Por lo tanto, el tema de formación es un tema importante. Pero además las exigencias de este tiempo, por ejemplo, todo el manejo, ahí voy a poner un tema bien de familia. El sábado estuve con mis hijas y hablábamos de todo lo que pasa con la inteligencia artificial en relación a educación. Por ejemplo, un maestro que no entienda estos adelantos de la ciencia, de la tecnología, no va a poder desarrollar una labor adecuada y inclusive desde el punto de vista de los valores, de los principios. Este es un momento donde la formación de los maestros tiene que ser repensada a profundidad, mucho más en nuestro país. De los que están en ejercicio de funciones, pero fundamentalmente de los que ingresan en los primeros años en las escuelas superiores de formación de maestros. Hay que comenzar a revisar cuál es el rol de los maestros, hay que comenzar a revisar cuáles son los elementos, los contenidos que debe desarrollar, tiene que dominar su área curricular, pero también tiene que trabajarse mucho en lo que es la formación personal, pero sobre todo la convivencia y la lectura de lo que está pasando en la sociedad y comenzar a ver los avances de la tecnología, etc. Eso ya ha dejado atrás varios modelos de formación que tiene las escuelas superiores de formación de maestros. Ahora es tiempo de revisar, de formular y ojalá, por ejemplo, si hubiera un congreso educativo el próximo año, este sea uno de los temas de mayor discusión porque es importante. Ellos, los maestros, las maestras, definen lo que pasa con los estudiantes para adelante.